Entonces nosotros tenemos en el estado inicial, ¿cuánto vale el volumen? Comenzamos a graficar el estado inicial. Un pie cúbico. Un pie cúbico aquí. Pie cúbico. ¿Y la presión inicial? Ok, tenemos que deducir la presión inicial porque no la tenemos. ¿Cuál sería nuestra presión inicial? Bueno, la presión inicial debería ser la suma de las presiones que ejercen sobre el sistema, ¿no? Sí. Debería ser la presión atmosférica más la presión del émbolo más la presión del resorte, ¿sí o no? Más la presión de otra fuerza que actúe ahí. En este caso, ¿cómo nos queda? La presión del émbolo es cero, porque la masa del émbolo es cero, no ejerce presión. La presión del resorte en el estado inicial. ¿Hay presión del resorte en el estado inicial? No se comprime. Exacto, me dicen que toca pero no ejerce fuerza, por lo tanto el resorte no ejerce presión, no ejerce fuerza, por lo tanto la presión del resorte es cero. Entonces la presión 1 es igual a 15 PSI. Por lo tanto podemos graficar el estado 1, el punto. Tenemos volumen y la presión 1 vale 15. Aquí sería PSI, ¿no? Este es el estado. Así deducimos el estado 1. El estado 2. ¿Tenemos B y P en el estado 2? Sí, tenemos el volumen que es 2 pies al el volumen 2 es el doble del volumen 1. 2 pies al cubo. 2 por un pie cúbico, ¿verdad? ¿Es igual a qué? 2 pies cúbicos. Entonces sería, contabilizamos, hacemos una escala ahí arbitraria. Ojo, que esto depende de ustedes aquí, de su percepción en el plano. Voy a poner el 2 aquí. Debería ser aquí, ¿no? De 0 a 1, de 1 a 2. Ah, pero voy a avanzar un poquito para hacerlo un poco más grande. Entonces sería 2 aquí. Trazo una línea y grafico. Ahora la presión 2. ¿Cuál es la presión 2? 50. Presión 2, 50 PSI. Aquí recuerden que el volumen 1 era 1 de cúbico. 50. Estado 2. Bueno, ya tengo los estados ahí. ¿Qué más nos dice? Hemos graficado, hecho la gráfica. ¿Se traza una línea? No hemos hecho todavía ninguna gráfica. Graficamos nada más los estados. Eso no es hacer la gráfica. Hacer el diagrama de proceso es dibujar la trayectoria. Falta la trayectoria. Recuerden que trayectoria es la línea que deja el proceso y que une los estados de equilibrio de 1 a 2 durante el proceso. Trayectoria. Entonces no hemos dibujado el proceso, ¿verdad? Lo que tenemos que ver ahora es qué pasa durante el proceso para poder nosotros deducir qué trayectoria. Si es una línea, si es una curva, o si es una parábola, una cúbica, qué sé yo, qué tipo de función es entre presión y quién y volumen. Tenemos que deducir eso para. ¿Qué? Entonces, sin embargo, no sabemos cómo el sistema se va a comportar desde estado 1 a estado 2, que tenemos que deducir allí. ¿Qué hacemos? Tenemos que ver para el proceso cómo se comporta la presión durante el proceso. ¿Okay? Dice que el proceso empieza desde que hace contacto con el resorte, con el calor, ¿no? Empieza a hacer contacto con el resorte y llega aquí.
presión del sistema, la presión del sistema, ya sabemos que es 15 en un inicio, pero a partir de ahí empieza a comportarse de alguna manera. Esto es igual a la presión atmosférica. La presión del sistema sería la presión atmosférica ¿más qué? Más la presión del resorte. A partir de ese punto, a partir del punto inicial. La presión atmosférica es constante en todo momento. A partir de que empieza el calor, empieza la presión del resorte y la presión atmosférica es fija, pero la presión del resorte va a cambiar. Entonces la presión del sistema empieza aumentando. Entonces la presión del sistema es igual. Podemos llamar la presión atmosférica como constante C sub 0, una constante. Ya sabemos cuánto vale. Y la presión del resorte es función de ¿quién? Del volumen. Va a ser una función del volumen. Es una función de ¿quién? Del volumen. Tenemos que asumirla que es así. Ahora vamos a ver cómo cambia la presión del resorte con el volumen. Tenemos que ver ese comportamiento. Y esto siempre va a ser así para cualquier resorte lineal. Este comportamiento. Si cuando lo deducamos la fórmula, siempre todo resorte se va a comportar igual, sea cual sea la sustancia. Entonces vamos a analizar cómo cambia la presión del resorte con el volumen del sistema. ¿Partimos de qué dato? Sofi dice CO. C sub 0. C sub 0. Vamos a partir de qué dato? Partimos de qué dato. Nos dicen que la fuerza del resorte es directamente proporcional al desplazamiento. Este símbolo significa símbolo. El símbolo este significa proporcional a. Significa proporcional a. Que una variable es proporcional a otra. Es símbolo. Y este, ay, lo loco. Se ve mucho cantar. Para el proceso. Profe, ¿qué? F del resorte. La fuerza del resorte es directamente proporcional al desplazamiento y esto es lo que ocurre para el proceso. Partimos de ahí. Profe, y después la F, esa cosita que pegamos, ¿qué dice? Este cosito, Eso de, no, la E, S, eso de, ahí son, al lado de la F. Resorte. resorte. Exacto. Símbolo, este símbolo significa proporcional a, que la fuerza del resorte es proporcional a X. 30. Ahora, ¿quién es X? X viene siendo la carrera del pistón, ¿no? Fíjense que la carrera del pistón arranca desde aquí y llega aquí. X no viene siendo esto. X es la carrera. Carrera del pistón, ¿sí? El movimiento que hace el pistón lineal de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, cuando se mueve. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a observar que lo siguiente, ¿no? Partimos de que la fuerza del resorte es proporcional al pistón, a la carrera. Fuerza del resorte es proporcional a esto. Tenemos que quitar esa proporcionalidad y tenemos que poner una igualdad. Para quitar la proporcionalidad, nosotros asumimos una nueva constante. Si es proporcional es porque debe estar siempre multiplicada por un valor constante, para que sea proporcional. Recuerden la regla de tres, ¿no? Proporciones. Hay un valor constante. Entonces, la fuerza del resorte siempre es igual a C1 por X, a un valor constante. Esa C1 viene siendo la constante de proporcionalidad del resorte, que es un dato que no nos da aquí, pero no nos hace falta. Cuando empieza a ejercer presión dentro del sistema, la presión del resorte es la fuerza del resorte dividida entre quién?
Divide entre quién? La presión resorte, fuerza resorte sobre el área del pistón. El área del pistón. Entonces, la presión del resorte es la fuerza del resorte sobre el área del área de pistón. área del pistón. Y así vamos relacionando presión con fuerza. ¿Okay? Tenemos que buscar una manera. La presión del resorte es la fuerza del resorte sobre el área del pistón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir, a despejar la fuerza del resorte aquí, ¿verdad? ¿Presión de quién? Del resorte por el área del pistón. ¿Me ves? Entonces lo que hacemos es igualar esta expresión con esta. Pues estas dos son independientes, son fórmulas independientes, ¿no? Esta es la expresión de la fuerza del resorte con el desplazamiento y esta es la expresión de la presión del resorte con la fuerza del resorte. Igualamos estas dos, ¿verdad? Sé que es igual a la presión del resorte por el área del pistón. Presión del resorte por el área del pistón es igual a quién? La constante por... A la constante 1 por desplazamiento X. ¿Verdad que sí? Entonces ahí voy deduciendo, sacando las ecuaciones, despejo la presión del resorte, pero lo que me conviene es cómo se comporta la presión del resorte con el volumen. Pero tiene una abeja. ¿Eh? Despejamos presión de quién? Entonces, la constante por esto, el área del pistón. Ahora bien, ¿cómo relaciono yo el volumen? No me aparece ahí el volumen. ¿Cómo hago para que me aparezca el volumen ahí? El volumen del sistema. Me aparece el volumen mediante esta X, porque la parte geométrica del sistema se relaciona con la presión y la fuerza del resorte con esta X, ¿no? X es la longitud de la carrera del pistón. Entonces, esa X me da el volumen desplazado. El volumen desplazado es la cilindrada de un pistón. Es lo que se compacta el resorte. Es lo que se expande el resorte de su estado inicial a su estado final, o lo que se expande el sistema, digamos. Pero en forma relacionada con lo que se comprime el resorte, con la X. Volumen que se desplaza el sistema, lo que aumenta, es el área del pistón, el área del émbolo, por el desplazamiento, por la carrera. Esta X por el área me da el volumen desplazado, que llaman el. Entonces, el volumen desplazado es igual al área del émbolo por la carrera. Y yo puedo sustituir entonces, despejar la X ahí y sustituirla allá. Yo despejo la carrera, que es la X, el volumen desplazado, dividido entre el área del émbolo. Y la sustituyo luego acá. La presión del resorte entonces es igual a C1 por volumen desplazado entre el área del émbolo dividido entre el área del émbolo o el área del pistón, que es la misma área del émbolo. Recuerden que esto es área del émbolo. El área del pistón es la misma área del émbolo. Y ahí área del émbolo se multiplica por doble C con él. ¿Con quién? Sería C por área del émbolo y haría Presión del resorte es C1 por sobre área del pistón, del émbolo al cuadrado, por B, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Área del émbolo por área del émbolo al cuadrado.
El volumen es el volumen desplazado, que lo puse como B. Y C1 es la constante que está aquí. Entonces, finalmente, la presión del resorte en función del volumen es C1 entre el área del ángulo al cuadrado